berri izan edezaten. Grabatu eta publikoki zabalduko da. Ona, bertaratutako pertsonak ere libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak eta edatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de la misma se obtengan. En primer lugar, pedir disculpas porque por un fallo técnico pues empezamos un poquito más tarde. Bueno, empezamos con el punto 1 del orden del día, es expediente 1019/2020, 1589/2020, aprobación de acta de las sesiones anteriores del 6 de mayo y 15 de junio del 2020. Rosana, ¿algo que decir? Joseba. Eskerrik asko, no tenemos nada que aportar. Nela. Arrastion, ez dugu ezer esaterik. Eskerrik asko, Nela. Josu. De acuerdo. Bueno, pues pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak, abstentzioak. Punto 2 del orden del día es el expediente 1/2020, dación de cuenta de decretos desde el número 475 hasta el número 652 de 2020. Punto 3 del orden del día, dación de cuenta de asuntos de interés municipal. Rosana. Bueno, os comento varios. El Castro de Bolomburu, la Consejería de Cultura y Política Lingüística ha incoado el expediente para declarar como bien de interés cultural de protección especial con la categoría de zona arqueológica a favor del poblado fortificado del centro de Bolomburu. Bueno, creemos que es una noticia muy importante que da relevancia a este espacio y nos posiciona como un lugar de interés especial, tanto desde el punto de vista arqueológico y cultural como turístico. Centro de especialidades. Osakidetza ha licitado la construcción del nuevo centro de especialidades de Zalla con un presupuesto de 11 millones de euros y un plazo de 24 meses. Problema de convivencia en Aranguren. Doy cuenta de las acciones llevadas a cabo hasta el momento. Ha habido un contacto continuo a través de numerosas reuniones y llamadas entre servicios sociales, ayuntamiento y vecinos. Por parte del ayuntamiento, en las diferentes reuniones han participado tanto alcalde como concejales de Bienestar Social y Comercio y Turismo. Ha habido reuniones entre representantes de la asociación Nevipen con inquilinos de la vivienda de segundo derecha. Esta es una asociación con experiencia en mediación en este tipo de conflictos. Ha habido coordinaciones entre Policía Municipal y Ertzaintza. Al menos se han reunido hasta 3 veces ayuntamiento con la asociación mencionada antes. Reunión a 3 entre asistenta social, alcalde y responsables de dicha asociación. Varias reuniones entre ayuntamiento y vecinos de Avenida de los Trabajadores 8. Geolocalizado y contacto con el propietario de la vivienda de segundo derecha. Numerosas llamadas y conversaciones con vecinos para informar sobre las gestiones realizadas. Reuniones entre servicios sociales, Policía Municipal, Ertzaintza y Ayuntamiento. La Policía Municipal se ha establecido también en diferentes ocasiones como medida de control en Aranguren. Se ha enviado solicitud de informe a Salud Pública sobre la salubridad del edificio y nos hemos puesto en contacto con todos los organismos competentes en estas materias y seguimos trabajando con ellos. Entre ellas, una reunión realizada con el viceconsejero de Seguridad, fruto de la cual se ha reforzado la presencia policial en Aranguren por parte de la Ertzaintza. La situación de recaudación de Udalkutxa. Debido a la situación actual, se trabaja con una caída del 20%. Esto supone que devolver ese 20% de la previsión de ingresos que hay por parte de Udalkutxa. En nuestro caso será en torno a 1.145.000 euros y el planteamiento es que a partir de este mes de julio se ingrese menos. La cantidad a reducir es de 95.439 euros y, por lo tanto, recibiremos en torno a 381.000 euros mensuales.
del polideportivo, se va a proceder a hacer la devolución proporcional del abono de marzo al 30 de junio por no haberse prestado esos servicios. Del 1 de junio en adelante se procederá a la devolución de la parte proporcional por la merma de los servicios. Esta devolución se hará al finalizar el trimestre, se hará en octubre, y si fuese necesario se volverá a hacer otra en enero del periodo correspondiente al último trimestre. Deciros también que bueno, pues las piscinas exteriores e interiores se han abierto hoy. Lanbide ha adquirido 2 lonjas, por lo que tras las obras que tengan que realizar, bueno, pues las oficinas las trasladarán allí. Y por último, ayer se celebró el primer Consejo de Igualdad y se dio cuenta de la evaluación del plan anterior y el borrador del nuevo. Eskerrik asko, Rosana. El punto 4 del orden del día es expedientes 1091-2019, 1099-2019, dación de cuenta del informe de sostenibilidad financiera de los expedientes de modificación de créditos 1-2019, de incorporación de remanentes de crédito, y 2-2019, de modificación de créditos adicionales. Se trata de dar cuenta del informe de sostenibilidad que faltaban los expedientes de modificación de crédito y de incorporaciones de crédito las incorporaciones de crédito del 2018 al 2019. Estaban los informes en el expediente y se han incorporado a los mismos. El punto 5 del orden del día es dación de cuenta de incorporación de remanentes. Se trata del expediente 1718/2020. El punto 5 del orden del día es el expediente 1718/2020, dación de cuenta del expediente de modificación de créditos 1-2020 de incorporación de remanentes de créditos y del informe de sostenibilidad financiera. En este caso es la dación en cuenta de la incorporación de los remanentes del crédito del ejercicio 2019 al 2020 y, a su vez, también dar cuenta del informe de sostenibilidad financiera que debe acompañar a estas incorporaciones. Está todo con los informes de intervención en el expediente. El punto 6 del orden del día es el expediente 1704/2020, aprobación, si procede, del convenio marco con Bizkaitik para la adopción de determinados servicios en el marco del proyecto Bizkaitik. Bueno, es la firma del convenio Bizkaitik. El convenio con Bizkaitik ya lo teníamos firmado anteriormente. Con la firma de este nuevo convenio trata de adaptarse a la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, así como a la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. En él se recogen los servicios a los que nos adherimos. En este caso son 4 los que estamos adheridos, que es el convenio de padrón de habitantes, el convenio de gestión tributaria y recaudación, el convenio Open Data y el convenio de Learning. Bueno, próximamente nos adheriremos también al convenio de interoperabilidad. Pero bueno, ahora lo que traemos es el convenio con estos 4 servicios. Rosana. Nada, de acuerdo. Joseba. No tenemos nada que aportar. Nela. Ese ves. Josu. Pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. El punto 7 del orden del día es el expediente 4264/2019, aprobación inicial, si procede, de la modificación de la norma municipal de ejecución presupuestaria para el ejercicio 2020. Se trata de la corrección de unos errores que se detectan en la norma de ejecución presupuestaria en cuanto a los responsables de algunas partidas. Al ser una modificación de la norma de ejecución presupuestaria, pues debe pasarse por pleno. Rosana. Joseba. Nada, tampoco. Eskerrik asko, Joseba. Nela. Pues nosotras sí tenemos que decir. De hecho, vamos a votar en contra y lo vamos a fundamentar en que los puestos que se proponen son puestos inexistentes a día de hoy en la relación de puestos de trabajo. La relación de puestos de trabajo que está publicada, aprobada en marzo del 19, creo, con los exclusivos votos de
el anterior equipo de gobierno Zallabay. El voto en contra de H. Bildu no recoge ninguno de los puestos que se están presupuestando aquí. No existe técnico de salud, no existe técnico de educación, no existe técnico de sostenibilidad, no existe técnico rural, no existe técnica de biblioteca como tal, existe bibliotecaria. Es decir, yo no sé exactamente, porque no he tenido ocasión ni he tenido tiempo de mirar cómo estaba redactada la anterior norma de ejecución presupuestaria, pero desde luego me parece que no deberíamos en ningún caso poner en un presupuesto algo que en principio no existe. Existen dotaciones de la RPT, algunas que estarán ocupadas, otras estarán vacantes, y en cualquier caso, puesto que la mayoría de los puestos son personal que pertenecen a las cesiones ilegales y personal que, bueno, por acuerdos, no sabemos muy bien de qué tipo de acuerdo, tienen contratos laborales en vigor, en cualquier caso deberían de estar recogidos los puestos que tienen reconocidos o recogidos en los decretos de alcaldía de la cesión ilegal o en aquellos contratos laborales que en virtud de no sé qué acuerdo con los sindicatos se firmaron allá por el año 2015. Eskerrik asko. Josu. Bueno, yo voy a votar a favor, aun cuando creo que este acuerdo que se ha tomado en estos momentos y que se toma en estos momentos probablemente parte de otros acuerdos del pasado que quizás no fueron todo lo legales, igual sí, pero en todo caso no fueron todo lo normales que debieran haber sido. Y por lo tanto, bueno, yo creo que estamos en otra época y en esta nueva época vamos a ver si somos capaces de tener un equipo pues más o menos bien conjuntado y que funcione de acuerdo con lo que tiene que ser el buen funcionamiento de un ayuntamiento. Por lo tanto, voy a votar a favor. Eskerrik asko, Josu. Bueno, aquí en este ayuntamiento hay diferentes realidades. Está el RPT, está la plantilla, están los contratos. Entonces, pues bueno, lo que se trata es un poquito de ajustar la realidad del funcionamiento al día a día. Entonces, por eso traemos esta propuesta de aquí para tratar de ajustar ese funcionamiento. ¿Qué quieres que te diga? Es que ajustar la realidad a esta norma es precisamente no poner ninguna de esas designaciones. Bajo nuestro punto de vista. Bueno, se daban casos incluso que había técnicos que estaban firmando unas cosas que luego tenían que ser revisados y lo que estamos tratando es de ponerlo un poquito en orden. Es lo que tratamos con ello. Pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Ay, perdón. En contra, sí. Oye, pero no le... Sí, perdón. O sea, además lo he dicho, además he dado hasta el fundamento del voto en contra. Además es que nos vamos a reservar el derecho a poner un recurso de reposición. Muy bien. El punto 8 del orden del día es expediente 1684/2020, reconocimiento extrajudicial de créditos de facturas 2019. Se trata de aprobar una serie de gastos devengados al ejercicio 2019 y para los que no existía consignación presupuestaria. Son tres conceptos. Hay unos gastos diversos, unos gastos de limpieza y unos gastos de cementerio. En total son 920 euros. Rosana. Nada, aprobamos. Joseba. Nada que aportar. Nela. Nada que aportar. Josu. No, pues sí, hay que hacerlo. Lógicamente hay que hacerlo para empezar a partir de cero. Eskerrik asko, Josu. Aldeko botoak.
Kontrako botoak, abstentzioak. El punto 9 del orden del día es expediente 1673/2020, aprobación inicial si procede a la modificación de las bases específicas de subvenciones de concurrencia competitiva del Ayuntamiento de Zalla. Bueno, se trata de la aprobación de las bases de las subvenciones. Desde la comisión hubo una serie de aportaciones que se han introducido algunos cambios. Se os pasó por mail que estaban incluidos en el documento de los expedientes. Y bueno, sí, se trata de la aprobación de las bases. Rosana. Bueno, lo explico un poco por encima de los mayores cambios. Ya dijimos en la comisión que lo que tratábamos con estos cambios es de simplificar y optimizar ciertos aspectos. Recogimos de los técnicos que en el caso, por ejemplo, de la subvención de material escolar, que era como muy subjetivo, las familias tenían que aportar facturas de materiales y demás y bueno, pues había facturas que que no eran nada objetivas, que los mismos técnicos tenían que decidir si podían entrar en esta subvención o no, ¿no? Entonces, lo que hemos querido hacer ha sido, digamos que, hacerlo un poco más igualitario. Además, bueno, como ha dicho Juanra, se ha subsanado algún error que vimos en la comisión y se ha tenido en cuenta alguna propuesta realizada por Zalla Bay. Os comento, en principio, dos subvenciones porque modifican porcentajes. En la matrícula de Haurreskolak, la modificación de los porcentajes pasa a ser en las rentas inferiores a 18.000 euros. Se pasa de un 40% de la ayuda de matrícula a un 60%. En el baremo medio se mantiene y en las rentas de 24 a 30.000 se pasa de un 20% a un 10%. La compra de libros y material escolar pasa a llamarse matriculación escolar y compra de material informático. Los beneficiarios, en principio, además de cumplir con los baremos de renta del 2019, introducimos a las familias, debido a la situación vivida, a las familias en que todos los tutores legales se hayan quedado en situación de desempleo, en ERTE total o quedando su jornada reducida al 30%, y o que siendo autónomos su actividad haya cesado en un 75%. Introducimos también la incompatibilidad con otras ayudas con el mismo fin recibidas de los servicios sociales, porque se ha visto que se podía dar el caso y serían dos ayudas para el mismo objeto de servicios municipales. Y lo que hacemos es especificar una ayuda fija por alumno. En este punto hemos introducido a petición de Zalla Bay en comisión al alumnado de 2 años, porque a pesar de no ser una educación obligatoria, tampoco lo es el segundo ciclo de educación infantil, era pues la única franja de edad que quedaba excluida en las ayudas. Por lo tanto, las ayudas, manteniendo los 3 baremos de hasta 18.000 euros, de 18 a 24 y de 24 a 30.000 euros, quedan en 2 años, en el último curso de primer ciclo de educación infantil, quedan en 40, 30 y 20 euros. En el segundo ciclo de educación infantil quedan en 50, 40 y 30 euros. En educación primaria, 80, 65 y 50 euros. Y perdonad, pero me estoy ahogando. En educación secundaria, 100, 80 y 60 euros. Además, hemos introducido una ayuda específica para material informático, pues porque cada vez va tomando más importancia la competencia digital desde la etapa de educación primaria y, dada la situación actual, vemos conveniente y positivo esta ayuda específica. Va dirigida al alumnado entre quinto de educación primaria y cuarto de educación secundaria. Es una ayuda que solo la pueden pedir cada 3 años, porque entendemos que un dispositivo tiene esa vida útil y es una forma de establecer un control. Y las ayudas en función del baremo de las rentas van a ser de 100 euros, 75 y 50. En los casos que se especifican violencia de género, terrorismo, discapacidad, familias monomarentales, la cantidad que les corresponda por baremo se multiplica por 1,5. Y en la situación de familias que se encuentren en situación de desempleo
por el COVID, se les valorará el tramo entre 18 y 24.000 euros, dependiendo de la etapa correspondiente, y las que se encuentren en ERTE, el tramo de 24.000, 30.000 euros según la etapa correspondiente. La otra propuesta de conceder ayudas también para la matriculación en caso de la Escuela Oficial de Idiomas o de la CEPA la valoraremos de cara a la siguiente convocatoria. Y otras modificaciones que se han hecho son, por un lado, suprimir la obligatoriedad de presentar la fotocopia de DNI, NIE o pasaporte, porque se pueden contrastar datos en el ayuntamiento. Y en todas las bases, creemos que estas subvenciones pueden ser una oportunidad para fortalecer las políticas de igualdad y en todas las bases hemos metido las ayudas a víctimas de género-terrorismo, discapacidad y familias monoparentales o monomarentales, ¿no? A través de una variable por la que se le aumenta la cantidad a percibir. Asimismo, en la subvención para deportistas de élite también se valora de forma especial el ser mujer, con una cantidad. Listo. Joseba. María. Nosotros vamos a votar a favor de esta reformulación de las subvenciones porque nos parece que facilita la labor de los técnicos, simplificando el aporte de documentación y están recogidas las violencias de género, terrorismo y discapacitados y esta situación excepcional que hemos vivido, que es la de la COVID-19. Entonces, pues nos parece positivo. Es que ricasco, María. Nela. Bueno, pues nosotras también vamos a votar a favor, entre otras cosas porque se recogen las aportaciones hechas por EH Bildu en la anterior legislatura. No hemos aportado en esta, pero aportamos mucho en la anterior legislatura. Se reconoce de alguna manera nos quejábamos mucho porque había mucha renta familiar y menos renta per cápita. En este caso, al hacer las subvenciones por matrícula, de alguna manera matrícula equivale a persona, con lo que ya es renta per cápita, o sea, es renta per cápita y no es renta familiar. Se ha hecho una redistribución que también reivindicábamos en la anterior legislatura, una redistribución de las rentas, dando más subvención a las rentas más inferiores y menos subvención a las rentas más superiores, con lo que se hace una redistribución de la riqueza, en este caso como debe ser la redistribución de la riqueza de arriba hacia abajo, con lo que nosotras también estamos muy contentas de que se hayan recogido las aportaciones de EH Bildu de la anterior legislatura. Y lo único que queremos es que se haga la votación por bases, porque nos vamos a abstener a la de deportistas de élite. Miquel. Vale, pues es igual. Bien. Vale, es que ricasco, Miquel. Josu. Bueno, voy a votar a favor de la propuesta que se hace porque sencillamente es necesaria en estos momentos. Y todo el mundo sabe que es muy necesario que en estos momentos el ayuntamiento y cualquier institución superior acuda a resolver los problemas que se han suscitado en todos los ciudadanos, principalmente en aquellas personas que están en peores condiciones para llegar a vivir mejor, más justamente. Por lo tanto, vamos a votar a favor, pero siempre con una condición. La condición es que hay que seguir constantemente revisando todas las ayudas de las que pueda disponer el ayuntamiento y acomodándolas a la necesidad que tienen los ciudadanos. En estos momentos caminamos hacia un tiempo, ya estamos en él, hacia un tiempo muy difícil en el que las personas lo van a pasar o lo pueden pasar muy mal. Y el ayuntamiento tiene que salir en ayuda de todas esas personas que estén en inferioridad. Por lo tanto, no solamente estamos de acuerdo
lo que aquí se propone, sino que además estaremos de acuerdo con lo que se proponga y con lo que surja de esa revisión que nosotros creemos que tiene que ser continua. Es que ricasco eso. Así lo hemos hecho. Seguiremos vigilantes a las necesidades que puedan surgir y lógicamente, intentaremos ayudar a los que más lo necesitan. No corresponde. Bueno, pasamos a votar. Aldeko botoak. Punto 10 del orden del día, expediente 1708/2020, moción presentada por Zayabay con el manifiesto Euskal Herria post-COVID-19. Iñaki, ¿vas a ser tú? Sí. Arratsaldeon. Bueno, procedo a leer la moción. Desde el Grupo Municipal Zayabay traemos al Pleno del Ayuntamiento de Zaya el manifiesto Euskal Herria post-COVID-19 de la comunidad científica y académica vasca, al que se han adherido 764 académicos, además de 191 organizaciones, entre las que está nuestra propia asociación vecinal, así como miles de participantes. Este manifiesto se ha elaborado con el fin de poner en marcha un proceso de reflexión a fin de promover un debate social, estratégico y plural para abordar alternativas y propuestas concretas de transición basadas en la economía ecológica para construir respuestas sostenibles y justas a los retos del futuro. En este sentido, desde el Grupo Municipal Zayabay solicitamos que el Pleno del Ayuntamiento de Zaya apruebe esta moción suscribiendo los principios en ella incluidos, aplicándolos a su acción política y haciendo pública esta adhesión por los canales de información municipales. Y la moción dice así. El COVID-19 está generando una crisis sin precedentes tanto a nivel mundial como en Euskal Herria, traducido en devastadores costes humanos, sociales y económicos. Mientras buena parte de la comunidad científica se está esforzando sin descanso por entender el origen y el desarrollo de la pandemia y detener la propagación del virus, sentimos, como personas vinculadas a la academia, el deber de aportar a la sociedad nuestra visión sobre la situación actual, así como de apuntar algunas líneas de actuación que eviten repetir graves errores cometidos en el pasado y poder así encarar mejor la construcción de un nuevo futuro. La ciencia ya ha alertado de que esta es una crisis con raíces profundas en nuestra relación irresponsable con la naturaleza. No podemos obviar que estamos viviendo una crisis concurrente con otras graves crisis ambientales globales, como la pérdida acelerada de la biodiversidad o el cambio climático, aún lejos de ser resueltas debido a la falta de ambición política. La recuperación de los efectos del COVID-19 va a depender de nuestra resiliencia y capacidad de transformación, tanto a nivel individual como colectivo. Nos encontramos ante una encrucijada histórica, seguir por el camino errado o cambiar de rumbo. El hecho de que el COVID-19 esté teniendo profundos impactos tanto a nivel humano como económico se debe en gran medida al modelo de desarrollo global dominante consolidado también en Euskal Herria. Un modelo que, para su mantenimiento, depreda la naturaleza y genera, entre otros trastornos, crecientes impactos y desequilibrios ambientales con graves costes sociales. Nos encontramos ante un espejo en el cual podemos ver nítidamente las debilidades del modelo económico actual, grandes bolsas de desempleo y precariedad laboral, una falsa dicotomía entre salud y desarrollo económico, presiones crecientes sobre sectores públicos críticos como la salud, la educación o la ciencia, sectores laborales feminizados, crisis profunda del sistema de cuidados, presiones del sector financiero y de corporaciones para recibir ayudas públicas sin contraprestaciones, incremento de la dependencia del sector alimentario del exterior y de las grandes empresas de distribución, aumento del riesgo asociado al control social mediante las nuevas tecnologías de la información, etc. Otra debilidad importante del actual modelo de desarrollo es su necesidad de mantener un equilibrio económico continuado para lograr una frágil estabilidad social, aún a costa de profundizar en las crisis socioambientales derivadas del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. La biodiversidad es necesaria para mantener las importantes funciones de los ecosistemas, incluida la de evitar que virus como el COVID-19 se propaguen a los seres humanos. La comunidad científica lleva décadas advirtiendo que la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas son el germen perfecto para la expansión de multitud de virus en el futuro. Cuidar de la biodiversidad es, desde este punto de vista,
un seguro de vida para nuestra sociedad y, por tanto, una inversión estratégica en vez de un gasto. Somos conscientes de que los efectos positivos que se pueden observar en el entorno durante este tiempo de pandemia, como el descenso de la contaminación del aire en pueblos y ciudades, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o el descenso de la presión a la que sometemos al medio natural, son efectos pasajeros que desaparecerán cuando terminen las restricciones aplicadas. Se requieren esfuerzos concertados, sostenidos en el tiempo y planificados bajo parámetros de justicia social, para que la mejora de los indicadores socioambientales se mantenga en el tiempo. Ante este diagnóstico se requiere una visión integral, acompañada por una acción urgente y decidida para planificar un mundo post-COVID-19, resiliente, sostenible y equitativo, también en Euskal Herria. No nos podemos quedar atrás. Sería un error estratégico de costes incalculables. La crisis actual es una oportunidad para fomentar valores positivos latentes en la sociedad, como la solidaridad o el cuidado mutuo, imprescindibles para la transformación necesaria. Valores que, por otra parte, hemos visto desde nuestros balcones, en el agradecimiento de la sociedad al esfuerzo de las personas que trabajan en sectores vitales, empezando por el sector sanitario, pero sin olvidarse de todas las personas que nos han provisto de los cuidados, servicios y productos esenciales. Personas que a menudo y paradójicamente trabajan en penosas condiciones laborales y sin apenas reconocimiento. Este manifiesto, firmado por personas del mundo académico que trabajamos en Euskal Herria y yo que desarrollamos nuestra labor docente y científica en otros países, tiene por objeto proponer algunos de los pilares para avanzar durante y después de la actual crisis hacia un modelo socioeconómico verdaderamente sostenible en Euskal Herria. Planteamos 5 líneas de actuación prioritarias para impulsar esa transformación, las cuales se debieran detallar y comenzar a aplicar sin demora para seguir desarrollándose después de que la crisis sanitaria vaya remitiendo. La primera, abandonar el modelo de desarrollo centrado en el crecimiento agregado del Producto Interior Bruto, PIB, diferenciando los sectores productivos que pueden crecer y, por tanto, necesitan inversión, por ejemplo, los sectores públicos esenciales como la educación, la salud, la energía y los materiales sostenibles, de otros sectores que deben decrecer debido a su insostenibilidad o a su papel en el impulso excesivo del consumo no esencial, especialmente asociados al uso de los combustibles de origen fósil o nuclear, minería, etc. Esto también requiere sustituir el PIB como indicador central por otros indicadores basados en sistemas integrados de contabilidad ambiental y económica, y aquellos que tienen por objeto marcar una senda de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los impactos sociales y ambientales del crecimiento económico sobre el bienestar humano y del planeta en su sentido más amplio, y así puedan orientarnos hacia un futuro de sostenibilidad de la vida. Punto 2. Fomentar desde las instituciones públicas políticas de producción, consumo e inversión que tengan en cuenta los límites ecológicos y eviten generar una deuda injusta e inasumible para las generaciones futuras. A su vez, en el marco del establecimiento de una renta básica universal, se ha de desarrollar un sistema de cuidados donde las personas estén en el centro, reconociendo nuestra vulnerabilidad e interdependencia. Partiendo de ahí, el modelo económico debe ir dirigido a asegurar la provisión de bienes y servicios esenciales por parte del tejido productivo que aseguren la salud y bienestar de la población, basando la resiliencia en la proximidad, la apuesta por lo público y el bien común, minimizando la dependencia respecto al mercado global, volátil y especulativo, que en gran parte depende de estrategias de deslocalización de la producción de estos bienes y servicios esenciales. Se trata de extender el concepto del kilómetro cero y materializarlo. Tercer punto. Diseñar e implementar una fiscalidad ambiental progresiva para desincentivar la sobreexplotación de los recursos naturales y, a su vez, hacer frente a la crisis climática y a la degradación de los ecosistemas. Este será también un instrumento estratégico para financiar la transición ecológica que necesariamente requiere inversión en ciencia y tecnología. Como país económicamente avanzado, en parte debido a la deuda ecológica histórica que hemos contraído, tenemos que colocarnos a la cabeza de Europa en las políticas reales de desarrollo sostenible, poniendo en el centro de toda acción política la crisis climática. Cuarto, abandonar el modelo de movilidad basado en grandes infraestructuras y modos de transporte insostenibles,
que generan grandes costes ambientales, económicos y sociales. Se debe imponer una moratoria a las grandes inversiones en infraestructuras para priorizar los servicios esenciales que se requieren tanto en este momento como en el futuro. Es imprescindible diseñar un nuevo modelo de movilidad que sea significativamente menos agresivo con el medio ambiente y de menor derroche energético, con un peso mayor de la movilidad no motorizada y del transporte público y centrado en la creación de redes de cercanía. Quinto, transformar el sistema agrícola y alimentario con el objetivo de avanzar en la soberanía alimentaria basada en la agroecología, que asegura la conservación de la biodiversidad, la producción de alimentos sostenibles y locales basados en condiciones de trabajo dignas. Esto requiere una ordenación del territorio y la relocalización de las cadenas globales de producción y distribución de alimentos que impulsen la relación de cercanía entre productores y consumidores y donde la biodiversidad, el agua y el entorno natural estén en equilibrio con los núcleos poblacionales y sus procesos de urbanización y ruralización. Asimismo, respetar, proteger y garantizar el derecho a una alimentación saludable y nutritiva, adecuadas, particularmente en contextos de crisis como el actual. La concreción del principio de provisión de bienes y servicios esenciales en cercanía, hoy más que nunca, nos lleva a primar la territorialización de nuestras actuaciones, con nuevas formas de gobernanza. Entre ellas, los ecosistemas se conforman como la base de la adaptación a la crisis climática, desde lo local, como la descarbonización lo es para la mitigación en el ámbito de lo global. Como personas comprometidas con el futuro socioecológico de Euskal Herria, creemos que estas pautas conducirán a una sociedad más sostenible y equitativa, basada en valores positivos de respeto hacia la naturaleza y todas las personas. Es la mejor inversión para el futuro de las generaciones venideras, que tendrán que enfrentarse a situaciones difíciles. También creemos que sobre las bases propuestas existe una alternativa al insostenible modelo actual y, por lo tanto, debemos trabajar sin demora en Ausolán para construir un nuevo futuro, aprendiendo a gestionar las incertidumbres. Es el momento adecuado para abrir nuevos horizontes en Euskal Herria. Instamos a los agentes y colectivos sociales y territoriales, así como a representantes institucionales de todos los territorios de Euskal Herria y a la sociedad en general, a que no dejen pasar esta oportunidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñaki. Rosana. Bueno, en primer lugar, como EAJ-PNV y acorde a nuestros principios, trabajamos por unos objetivos que reflejamos tanto en nuestro programa electoral como en nuestro programa de gobierno municipal y que marcan nuestra forma de hacer política. Como partido y como grupo municipal en el Ayuntamiento de Zalla, compartimos y ya nos adherimos hace un año a la Declaración Institucional de Emergencia Climática que el Lehendakari Iñigo Urkullu anunció en su momento, ¿no? En la cual se plantea situar la cuestión del cambio climático como un objetivo central del país. Se reafirma el compromiso con la Estrategia de Cambio Climático Clima 2050 y la Estrategia Energética 2030. Por lo tanto, apostamos como Ayuntamiento por una Euskadi que puede liderar este desafío y convertirlo en una palanca de transformación hacia una economía más competitiva y climáticamente neutra. Además, desde las instituciones vascas existe un claro compromiso de alinear las políticas públicas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entendemos, por tanto, que nuestra apuesta y reto de trabajar por estos objetivos es mucho más ambicioso que lo presentado en el manifiesto y, además, que marcan la acción política de las instituciones para trabajar todas en la misma dirección. Por otro lado, y teniendo en cuenta la difícil situación debido a la crisis producida por el COVID, como partido apostamos por la reactivación económica y la generación de empleo, y una herramienta para ello es la inversión pública. Para ello es necesario seguir trabajando en proyectos estratégicos, ya sean nuevas infraestructuras y eventos, y seguir apostando a su vez desde nuestras instituciones por el transporte público y sostenible. Desde las instituciones como Gobierno vasco, Diputación Foral y Ayuntamiento se han activado medidas y acciones para hacer frente a la crisis del COVID. Nuestras instituciones no están paradas y siguen trabajando con unos objetivos muy claros. Si hablamos en términos de fiscalidad, también desde nuestras instituciones hay una apuesta clara en ese sentido, como por ejemplo desde la Diputación Foral de Vizcaya, que se acaba de firmar un convenio de colaboración con el University College London para avanzar en la definición de una política fiscal acorde con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, se trabaja por una legislación fiscal y una transformación institucional para un crecimiento económico que preserve la salud, el medio ambiente, la igualdad y la educación entre otros valores.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que desde nuestras instituciones ya se trabaja por favorecer el desarrollo humano con un carácter sostenible en el ámbito social, económico, medioambiental, no apoyamos la moción de Zallabay. Eskerrik asko, Susana. Nela? Eskerrik asko. Bueno, Euskal Herria Bildu como grupo político está adherido al manifiesto de Euskal Herria post-COVID-19. Manifiesto que, bueno, sí, compartimos con los objetivos y con las premisas que vienen en el manifiesto. Con respecto a lo que ha dicho la portavoz del Grupo Nacionalistas Vascos, pues efectivamente, nadie dice que no se estén haciendo cosas, pero cuando, por ejemplo, se ha establecido un límite temporal del año 2050, por ejemplo, nuestro grupo pues, ha estado pidiendo o estableciendo que ese límite temporal se bajara al 2040. Parece que, bueno, pues 10 años a largo plazo pueden ser mucho, pero enseguida se nos pasa el tiempo a todas y nos damos cuenta que nos plantamos ahí en nada. Con respecto a la fiscalidad, bueno, pues creo que la fiscalidad que se ejerce también nuestro grupo político es muy crítico con la fiscalidad que se está ejerciendo en los territorios históricos y muy crítico, en concreto en Juntas de Vizcaya, pues con la fiscalidad que se ejerce en el territorio histórico nuestro. No sé de qué más cosas has hablado, pero bueno, tengo más cosas que las voy a dejar para el segundo turno, que sé que va a haber segundo turno. Muy bien. Eskerrik asko, Nela. Josu? Yo también igual dejaría prácticamente todo para el segundo turno, pero bueno, yo creo que sobre la propuesta elaborada por Auzolán, que ha presentado aquí Zallabay, pues lógicamente hay pues muchos factores de los que aquí en esta propuesta se plantean y se denuncian o sencillamente se ponen sobre la mesa, en los que estaríamos de acuerdo prácticamente todos los que estamos aquí. Pero en todo caso, a mí me parece que no es el lugar. No es el lugar y además creo que no estamos ni preparados suficientemente para debatir las razones científicas que puedan suscribir estas afirmaciones. Como he dicho, es una moción muy amplia, pero creo que una corporación municipal no es realmente el lugar idóneo para aprobarla, por su ambigüedad y por su falta de concreción. Por otra parte, aunque dibuja un posible marco teórico, no hace ninguna propuesta concreta. Dice qué caminos se deben abandonar, pero no se arriesga a proponer ningún camino nuevo, porque la ciencia también ha aportado muchos caminos equivocados a todas estas evoluciones. Lo que aquí critican algunos científicos es lo que han ideado otros científicos. La ciencia ha estado en muchos casos en el principio de posturas que no tenían nada que ver con el compromiso con los humanos ni nada por el estilo. Desacredita al sistema en algunas ocasiones, que es un término muy ambiguo, la palabra sistema, pero sin embargo no define un nuevo sistema al que debamos acogernos. No hay ni un solo pasaje de toda la moción en el que diga es que esto hay que sustituirlo por esto concretamente. Cuando se habla de la ciencia en general, no se tiene en cuenta que grandes destructores del planeta han actuado en nombre del rigor científico a veces y que han fracasado claramente en los resultados. Nos encontramos ante una encrucijada, dice, seguir por el camino errado o cambiar de rumbo. Pero ¿cambiar de rumbo hacia dónde? ¿Dónde aparece en esta propuesta el camino que tenemos que seguir si abandonamos ese camino por considerarlo errado? A mí me da la impresión de que quizás esté errado. Desde luego el mundo no es el mejor que podemos tener. Quizás tampoco el más malo,
pero en todo caso hay que proponer cosas que no sean tan oportunistas. Porque aprovecha la desgracia del COVID para hablar del desarrollo global actual sin detenerse a estudiar o proponer ni quién o cuál es el responsable del COVID ni cómo está evolucionando en estos momentos. ¿Quién es el responsable del COVID? A mí me gustaría saber, quienes lo proponen, que digan exactamente quién es el responsable del COVID. Igual tienen datos que no los tienen las grandes organizaciones ni instituciones mundiales. Entonces, creo que sería interesante que aportaran esos datos. Es evidente que la propuesta contiene reflexiones importantes, pero, como he dicho antes, no propone soluciones, entre otras cosas, porque los científicos firmantes no las tienen. Cuando las tengan, deberán proponerlas en primer lugar en sus organizaciones a las que pertenecen y en las instituciones públicas, en las instituciones políticas. Por ejemplo, que el actual modelo socioeconómico no es infalible, eso lo tenemos claro, pero no ofrece ninguna alternativa. Dice, nos encontramos ante un espejo en el cual podemos ver nítidamente las debilidades del modelo económico actual. Grandes bolsas de desempleo, precariedad laboral, falsa dicotomía entre salud y desarrollo económico, etcétera, etcétera. Pero el párrafo termina sin haber aportado ni una sola solución a todo eso que ha denunciado. Por otra parte, yo no sé, me resulta decir que los efectos positivos, que la pandemia ha sido beneficiosa, me llama la atención. Me llama la atención que aquí se pueda poner, somos conscientes de que los efectos positivos que se pueden observar en el entorno durante este tiempo de pandemia, como el descenso de la contaminación del aire en pueblos y ciudades, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o el descenso de la presión a la que sometemos al medio natural, son efectos pasajeros que desaparecerán cuando terminen las restricciones aplicadas. No sé por qué. Aplíquese lo que haya que aplicar y eso podrá durar mucho más tiempo. Y también resulta demasiado superficial como reflexión decir que han visto valores desde nuestros balcones, sin advertir realmente que esos valores, que me parecen muy bien y que no sé si llamarlos valores, yo diría actitudes positivas, diría otra cosa, no exactamente valores, porque debieran advertir que muchas de dichas muestras han sido consecuencias de miedos y de temores puramente humanos. Creo que lo que estamos pasando en estos momentos, que todavía no está superado, ni mucho menos, requiere reflexiones bastante más profundas que sencillamente decir aquí, pues con frases más o menos grandilocuentes, lo que sencillamente todos sabemos. En cuanto a las propuestas más concretas, no cabe duda de que es importante reflexionar, pero lo propuesto no aporta soluciones concretas. Ninguna de las cinco propuestas dice, sí, hablan de abandonar el modelo de desarrollo económico, pero desde luego no propone otro. Habla del consumo ecológico, pero no dice cómo hacerlo. Habla de sustituir el PIB, pero no dice por qué hay que sustituir el PIB. Habla de la fiscalidad ambiental, pero tampoco explica realmente esa fiscalidad ambiental, de qué forma hay que imponerla. A mí me parece muy importante la aportación, porque a mí me ha servido para reflexionar unas cuantas cosas como principio de debate, pero no como punto de llegada. Me parece que no ofrece realmente ningún punto de llegada concreto. Mi voto, por lo tanto, va a ser contrario por la inconcreción de las propuestas y porque creo que obedece sobre todo a una pose mucho más que a una actitud clara de resolución del problema. Iñaki. Eskerrik asko. Bueno, lo primero que quería decir es que el manifiesto no lo hace Ausolan, lo hace un grupo de 800 miembros de la comunidad científica y académica vasca. Y
y hay otras, lo han apoyado entre otras organizaciones por los partidos políticos Aldugu Podemos, Euskal Herria Bildu, Euskal Alkartasuna, Ezker Anitza IU, Equo Berdeak y Esquerra Berdeak. Lo han apoyado también los sindicatos SN, ELA, ESK, LAB y Steilas. Las asociaciones ecologistas como Fridays for Future, Greenpeace, Ecologistak Martxan y además de algunos ayuntamientos. Bueno, aquí se ha dicho también que la declaración institucional de emergencia climática del Gobierno vasco es más ambiciosa que este manifiesto de Euskal Herria post-COVID. Vamos a hacer una comparativa entre lo que dicen ambos documentos. La declaración de emergencia climática del Gobierno vasco plantea seguir con el crecimiento económico más sostenible, pero siguiendo en el actual sistema, que es, por definición, insostenible, porque está basado en la necesidad de crecer ilimitadamente en un mundo con recursos limitados. Es verdad que el crecimiento económico mundial de los últimos 200 años ha sido espectacular, pero también lo es que ese crecimiento se ha producido de la mano de la quema de combustibles fósiles baratos, que ahora se están agotando y que como contrapartida ha generado el problema del cambio climático. Por el contrario, de la lectura del manifiesto, lo que nosotras y nosotros entendemos es que se plantea un cambio del modelo económico actual, proponiendo el crecimiento de algunos sectores de la economía, como son la educación, la salud, la energía y los materiales sostenibles, mientras que pide directamente el decrecimiento de unos sectores que son insostenibles o que generan un consumo no esencial, ligado a combustibles fósiles de origen nuclear o a la minería, por ejemplo. La declaración del Gobierno vasco está compuesta en su mayor parte por un texto que explica lo bien que hacemos las cosas en Euskadi, en el tema del cambio climático, de todos los foros a los que vamos y de todas las instituciones con las que colaboramos. A modo de ejemplo, se aporta el dato de que desde el año 95 el crecimiento del PIB de Euskadi ha sido del 65%, mientras que las emisiones de efecto invernadero han caído en un 20% en ese mismo periodo. Se habla de que se está logrando desacoplar de forma eficiente la producción económica y la emisión de gases de efecto invernadero. Me gustaría hacer 3 comentarios sobre este punto. El primer comentario sería que se toma una serie de datos del PIB desde el año 95 para demostrar lo que se ha crecido en estos años. Está claro que si se hubiera tomado datos del PIB desde hace 100 años, pues el crecimiento sería todavía más espectacular. Pero, ¿qué ocurre si tomamos los datos desde el crack financiero del 2008 hasta el final del año 2019? Esto es, los últimos 11 años. Pues el resultado es un crecimiento bastante más modesto, concretamente del 6,9%. Y si tenemos en cuenta las previsiones del propio Gobierno vasco para el PIB de Euskadi al final de este año 2020, entonces el resultado es directamente negativo, concretamente de un menos 1,8%. Supongo que se pensará que este año es excepcional por el tema del COVID, pero realmente no lo es. El COVID es una consecuencia del cambio climático, consecuencia de la quema de combustibles fósiles sin medida de los últimos 200 años que ha sustentado nuestro modelo económico, que necesita crecer sin límite para generar un mínimo de bienestar. Segundo comentario que me gustaría hacer en este punto es que sobre el supuesto desacoplamiento del crecimiento del PIB y de las emisiones, del que habla el manifiesto del Gobierno vasco, pues esto se consigue, como en la mayor parte de los países, y al parecer en esto Euskadi no es una excepción, pues haciéndose un poco trampas al solitario. Por ejemplo, deslocalizando la producción a países como China, que crece y fabrica para muchos países, fundamentalmente a partir de la energía proporcionada por el carbón, comprando derechos de emisiones a otros países y contabilizando como neutros en carbono políticas que en absoluto lo son, como la quema de biomasa y los biocombustibles. La única realidad es que, aunque aquí todo el mundo aparentemente está reduciendo las emisiones de CO2, las concentraciones en la atmósfera siguen aumentando. Y da igual que lo hagan en China o en Amoroto, porque nos afecta a todos por igual. Por cierto, que según datos recién publicados en el informe Descarbonización 2020, publicado por el Observatorio de Sostenibilidad Español, la industria en España ha rebajado sus emisiones en un 13% el último año, destacando que Endesa la reduce en un 45% por el cierre de centrales térmicas de carbón y, por el contrario, 2 empresas que seguro que nos suenan, como Iberdrola y Repsol Petronor, aumentaron sus emisiones en un 18% y en un 13% respectivamente. En este informe se dice literalmente también, y lo leo textual: mientras se cierran centrales de carbón, el gas está aumentando de forma importante y las empresas que más gas tienen, por ejemplo Iberdrola, aumentan sus emisiones. También dice que todo esto se está haciendo como sustitución del carbón,
pero con idea de quedarse, porque hasta que las renovables no estén funcionando a plena potencia, están apostando a lo bestia por el gas. Este proceso debería ser mucho más rápido. No tiene sentido que estemos gasificando el país porque sigue emitiendo muchísimo CO2. Al leer estas declaraciones, uno se pregunta si es compatible lo que dice el Gobierno vasco en su declaración con su insistencia en explotar gas mediante la técnica de fracking o similar en Subijana, en contra de lo que establece la nueva Ley Estatal de Cambio Climático y cuando de la experiencia de Estados Unidos se ha demostrado que el fracking no es rentable porque requiere inversiones muy importantes para extraer gas y petróleo que se agota en muy corto plazo, aproximadamente un 70-90% en los 3 primeros años, y solo las subvenciones públicas han permitido el desarrollo y actualmente la práctica totalidad de empresas del sector están al borde de la quiebra. De hecho, hace 2 días se anunció la quiebra de la mayor empresa americana especializada en fracking, que se llama Chesapeake. El fracking, además, supone un riesgo para el medio ambiente por los numerosos casos constatados de contaminación de acuíferos y arroyos. Y hay que recordar que en Subijana hay un acuífero, esto es, un reservorio subterráneo de agua, que es un recurso escaso y que lo será cada vez más en los próximos años, de nada menos de 72 hectómetros cúbicos, que equivale a la capacidad del embalse de Urrúnoga, o más o menos 3 veces el pantano de Ordunte. ¿De verdad que se va a poner en riesgo este valiosísimo recurso por seguir quemando combustibles fósiles en aras del crecimiento infinito? Tercer apunte. En cualquier caso, el manifiesto, al contrario que la declaración de emergencia climática del Gobierno vasco, ya establece que el PIB no puede ser el indicador central que defina el grado de bienestar de una sociedad. Si deseamos un futuro sostenible, no podemos utilizar medidas que únicamente contemplen variables económicas y o bien otros aspectos de la vida como el nivel de contaminación o la desigualdad en la distribución de la renta. De hecho, existen ya otros indicadores, como el indicador de progreso genuino, el IPG, que incorpora como el PIB el gasto del consumo personal, pero se ajusta con más de 20 componentes diferentes como son los costos ambientales, la contaminación, la distribución de la renta y agrega además los beneficios del voluntariado y el trabajo en el hogar, que no están incluidos en el PIB. Este indicador, por razones obvias, se aproxima mejor al bienestar económico sostenible que el PIB. Por el contrario, la declaración de emergencia climática solo habla sobre el crecimiento del PIB. El manifiesto propone una fiscalidad ambiental progresiva para desincentivar la sobreexplotación de los recursos naturales y, a su vez, hacer frente a la crisis climática y a la degradación de los ecosistemas. Bueno, ahora se ha hablado de que hay alguna propuesta para cambiar esa fiscalidad, pero bueno, la declaración del Gobierno vasco no dice nada tangible en este sentido. La declaración del Gobierno vasco habla de avanzar en una economía resiliente y neutra en carbono para el año 2050. Y también habla de que el nuevo proyecto de ley de Administración Ambiental de Euskadi, aprobado por el Consejo de Gobierno, entre otras cuestiones, se plantea la utilización de un 40% de materiales reciclados en las obras públicas como una apuesta por la economía circular. Por el contrario, el manifiesto Euskal Herria Post-COVID plantea abandonar el modelo de movilidad basado en grandes infraestructuras y modos de transporte insostenibles que generan grandes costes ambientales, económicos y sociales. Aquí hay que contraponer claramente las palabras y los hechos. ¿De verdad se puede avanzar en una economía sostenible, resiliente y neutra en carbono, como dice el Gobierno vasco en su declaración, promoviendo obras como el tren de alta velocidad, la Supersur y el nuevo túnel bajo la ría? ¿De verdad que vamos a financiar con dinero público un nuevo ferrocarril de Bilbao a Santander cuando ya existe un ferrocarril público electrificado y al que se está dejando morir con el perjuicio que supone para todos los usuarios que vivimos en su trayecto? Y aquí quiero tener un recuerdo especial para los vecinos de Carrancha, que lo sufren con especial crudeza en este momento. ¿De verdad que sustituir de facto ese servicio en el que la electrificación ya está hecha por autobuses que queman combustibles fósiles es avanzar en una economía neutra en carbono? Como conclusión, a todo esto parece claro qué postura defiende un cambio real en el modelo económico vigente y cuál solamente pretende una adaptación táctica para seguir como hasta ahora. Parece claro que hablar de que la declaración de emergencia climática del Gobierno vasco es más ambiciosa que el manifiesto que aquí se presenta no se ajusta precisamente a la realidad.
Respecto al tema de, bueno, pues de qué se puede hacer, ¿no? A nivel de ayuntamiento, aquí no se puede hacer nada, ¿no? Pues nosotros creemos que hay muchas cosas que se pueden hacer, desde luego. Vamos a proponer algunas, entre otras tantas. Lo primero que hay que hacer es reconocer que hay un problema. Eso es el primero que hay que hacer, ¿no? Y que tenemos que actuar y que es responsabilidad de todos, empezando por cada uno de nosotros. ¿Un ejemplo concreto para Zalla? Pues mira, empujando que exista un proyecto de comedor autogestionado en el Colegio Público Mimetiz, similar a los existentes en otros municipios, como por ejemplo el de Orduña, donde es una cocina municipal la que da el servicio, en la Rabechu y en el Colegio Allende Salazar de Guernica, donde tienen un comedor al que solo llegan productos kilómetro cero, productos de Guernica y de su entorno más próximo. Este modelo, además de ofrecer a nuestros hijos una comida de cercanía, ecológica y saludable, genera un impacto económico de 1 millón de euros anuales que se van por completo a todos los productores de la comarca. Pero es que, además, ya se está demostrando en la práctica que hay planteamientos similares a los del manifiesto que se pueden llevar a cabo. La ciudad de Ámsterdam acaba de implantar un nuevo modelo económico post-coronavirus denominado modelo del donut. Es un modelo ideado por la economista británica Kate Raworth que se apoya en un concepto poco habitual en economía, que es que existen límites. Gráficamente se presenta como dos círculos concéntricos, de ahí lo del donut. Un círculo interior que define las necesidades básicas y irrenunciables sin las cuales no hay bienestar humano, comida, agua, sanidad, energía, educación y también igualdad o representatividad política. Y un círculo exterior que establece los límites del planeta que no podemos traspasar sin destruir las condiciones externas en las que puede desarrollarse nuestra sociedad. Entre esos dos círculos se crea una franja de confort en la que las sociedades humanas coexisten y pueden prosperar en equilibrio con la naturaleza. Esto implica redefinir el concepto de prosperidad. El objetivo deja de ser el crecimiento económico infinito. Repito que no hace falta ser matemático para entender que si creces de forma infinita en un planeta con recursos finitos, estás más cerca de la definición de suicidio que de la de prosperidad. ¿Cuál es el objetivo? Pues que todo el mundo esté en la zona de confort entre los dos círculos. ¿Y qué está haciendo Ámsterdam? Pues está elaborando un presupuesto con la huella ecológica anual que pueden permitirse en función de su población. Esto implica, en primer lugar, calcular la huella ecológica de todos los bienes que se importan y consumen y establecer objetivos ambiciosos para conseguir mantenerse en esa zona de confort, en esa zona de bienestar social y ambiental que definió la economista británica. Significa también que algunos sectores, los más contaminantes, tienen que transformarse completamente o desaparecer y que otros, los más eficientes y limpios, tienen que ocupar su lugar. Y todo esto no se consigue sin una auténtica revolución protagonizada por las energías renovables, la renaturalización y protección de vastas zonas de nuestros países, la eficiencia energética, la energía circular y la agricultura regenerativa. No es una tarea fácil y menos desde una ciudad con competencias limitadas, inmersa en un mundo global e interrelacionado, pero el paso que ha dado Ámsterdam supone un importantísimo ejemplo de cómo abordar la emergencia climática y ecológica que vivimos. Lo que hagamos o no hagamos en esta época puede marcar el futuro de los próximos miles de años. Eskerrik asko. Bien, nosotros estamos por la declaración del Lehendakari, también por los objetivos de desarrollo sostenible, que sí que entendemos que es más ambiciosos, pero entendemos, la verdad, que en las posiciones que has hecho pues se ha hablado de muchísimas cosas, ¿no? Pero que hacia él lo podíamos volver a tierra, porque dentro del manifiesto se habla de la crisis de cuidados. Y yo creo que podemos coger ejemplos, ¿no? En la crisis de cuidados, el trato que se le dio en la legislatura pasada, por ejemplo, en la residencia. Yo creo que aquí deberíamos traer cosas pegadas a tierra, pegadas al suelo, y cosas del día a día. Entonces, creemos que la declaración es una declaración más pegada a la tierra, más pegada al suelo, más realista, y por eso vamos a votar en contra de la propuesta. Nela. Eskerrik asko. Bueno, pues hay muchas cosas que se pueden y que se deben hacer en los ayuntamientos que están unidas al objetivo del manifiesto. Una principal que EH Bildu lleva reivindicando desde que en el año 2011 tuvo representación en este pleno es la contratación responsable. Es algo que podemos hacer en los ayuntamientos. La aplicación de cláusulas sociales con perspectiva de género, medioambientales,
de fomento de nuestra lengua minorizada, cuando no despreciada, procurar contratos con empresas pequeñas y medianas en vez de contrataciones con grandes empresas o con multinacionales, el cuidado de las personas mayores que tenemos en nuestro pueblo. El manifiesto habla de movilidad y fomento de transporte público. Desde los ayuntamientos y la mancomunidad de Encarterri, debemos instar a las administraciones supramunicipales a que se trabaje en este sentido. Habla de energía y a nosotras como ayuntamiento también nos corresponde cumplir con la Ley de Sostenibilidad Energética de Euskadi. Tenemos que elaborar un plan de movilidad. Habla de equilibrio territorial. Habla de fomento del primer sector y todo el mundo reivindica este principio. Para impulsarlo son imprescindibles herramientas de ordenación del suelo. Y hasta ahora en nuestro pueblo solo hemos visto propuestas que van en contra de la protección del suelo agrario. Tenemos un PGU por delante. Veremos qué fuerzas trabajamos para impulsarlo de verdad en vez de impulsar el ladrillo. Creo que son cosas que se pueden hacer en los ayuntamientos y que se deben hacer en los ayuntamientos y que además están muy unidas a la labor que ejercemos, porque la contratación es algo que se hace, no vamos a decir de diario, pero casi. Es una reivindicación que hemos puesto en este pleno desde hace mucho tiempo. Reivindicaciones que, bueno, pues eso, cláusulas medioambientales, contratos con empresas que reducen emisiones, contratos con empresas que favorecen salarios justos, contratos con empresas que, bueno, aplican planes de igualdad y contratos con empresas que respetan a los colectivos minorizados, entre otros los euskaldunes. Eskerrik asko, Nela Ayuso. Bueno, yo es que muchas cosas de las que acabas de decir, Nela, pues me parecen interesantes y algunas cosas de las de la propia propuesta me parecen interesantes, pero hay otras que no tienen nada que ver, nada, absolutamente nada que ver con el Ayuntamiento de Zalla. No tiene nada que ver porque el Ayuntamiento de Zalla no tiene nada que aplicar prácticamente en eso, en esa dirección. Y, sin embargo, el Ayuntamiento de Zalla, lógicamente, tiene muchas cosas que mejorar, pero una burrada de cosas que mejorar tiene, sin duda. Ahora, claro, si a un ayuntamiento se trae una propuesta que no tiene ningún sentido, que el ayuntamiento no puede hacer absolutamente, dar ni un solo paso en la línea de la propuesta, a pesar de que el ayuntamiento pudiera tener la voluntad manifiesta de hacer de hacer una administración más benigna con el ciudadano, con los problemas, etcétera, etcétera. Claro, si queremos empatar, si queremos pues dejar aquí como que hemos traído una cosa importantísima, que probablemente procederán ciertos textos de algunas intervenciones que se hayan hecho en Europa o en cosas de esas, pues perfecto, a mí me parece muy bien que cada uno diga lo que tenga que decir, ¿no? Pero, hombre, que reconocemos que hay un problema todos. ¿Hay alguien que no reconozca que hay un problema en estos momentos? Ahora, es que lo que me parece que es un poco excesivo es que en estos momentos de COVID, cuando el ayuntamiento tiene un problema gordísimo de lo básico que es tener 4 duros para poder cubrir las necesidades que tiene que tener el ayuntamiento y todo esto, se traigan aquí este tipo de cosas en las cuales el ayuntamiento lo único que podría haber aportado es decir, bueno, pues nos parece bien esta preocupación, pero que no tiene muchas más cosas que aportar. El ayuntamiento no tiene muchas más cosas que aportar. De las cosas que aquí se han hablado, pues prácticamente el ayuntamiento de Zalla no puede ejecutar pues casi ni una sola. Casi ni una sola. Y además, se ha estado hablando del COVID, se ha empezado hablando del COVID y se ha terminado hablando de cualquier cosa. Entonces, a mí me parece muy bien y me parece interesantísimo que nos preocupemos por todo, pero esto es Zalla,
pero esto es Zalla y esto cada uno se tiene que preocupar de lo que tenga que preocuparse, pero en Zalla hay unas necesidades que son muy básicas, muy personales, muy de andar por la calle y de resolver los problemas del día a día. Y yo soy mucho más partidario de que en los ayuntamientos se resuelvan ese tipo de situaciones, porque esas son las que ahora mismo están apurando a la gente de nuestro municipio. Que luego habrá que, los partidos políticos tendrán que apoyar estas investigaciones, estos estudios científicos, pues probablemente también, sin duda. Pero claro, o sea, estar trayendo aquí determinados esquemas para ponerlos en comparación con cosas que se pueden hacer aquí, que se han venido ejecutando, que se están ejecutando en Ámsterdam, pues no me parece lo más apropiado. Ahora, si me dicen, no, es que esto se está haciendo en un pueblo de 20.000, de 40.000 habitantes, en no sé qué sitio, y es una experiencia interesante. Bien, perfecto. Y vamos a ver, y la copiamos de pe a pa, todo lo que haga falta. Pero claro, lo que tampoco podemos hacer es que yo estoy convencido de que este texto se lo das a leer al 80% de las personas de Zalla y a ver lo que encuentran en él. Creo que el ayuntamiento es mucho más eficaz haciendo las cosas del día a día que no usándole para este tipo de cosas. Yo nada más digo eso. Ahora, ¿que tiene cosas importantes? Sin duda, muy importantes algunas. Pero claro, es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir una serie de cosas que nosotros no tenemos capacidad para desarrollar. Nada más. Eskerrik asko, Josu. Pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, vamos a dar respuesta a algunas preguntas que han entrado por escrito. Rosana. Nela. Preguntas H. Bildu. En el año 2014 el Departamento de Sanidad de Osakidetza devolvió la parcela del Carmen a Patrimonio Gobierno Vasco. En el momento actual, ¿de quién es titularidad la parcela? Según nota simple pedida en 2018, esa parcela pertenecía a la Administración, a la comunidad autónoma. La cesión gratuita de la propiedad de la parcela se realizó por escritura pública de fecha 28 de enero del 2009. En relación con el terreno, a mediados de mayo del 2014, Osakidetza comunicó a Patrimonio del Gobierno Vasco la renuncia a esa parcela. En el momento actual, ¿de quién es titularidad la parcela y en qué fecha se ha vuelto a materializar la cesión? En principio no hay cambio de titularidad según la nota simple, aunque haremos la consulta para saber si ha habido alguna modificación. ¿A qué se debe el movimiento de tierras en la parcela del Carmen, donde está prevista la ejecución de la obra del Centro de Especialidades? A una petición, a una solicitud de acopio de tierras. ¿Qué trabajos concretos se están realizando para tener que cerrar el camino que une el Carmen con el barrio Arte Vizcarra? Seguridad, hay tránsito de camiones y movimiento de tierras, el peligro que ello conlleva. ¿Se puede solicitar y o conceder licencia de obra cuando todavía no se ha adjudicado ni formalizado el contrato de una empresa para la ejecución de la obra del Centro de Especialidades? Según nos informa la asesoría jurídica, sí. ¿Dónde quedan las directrices de URA sobre la imposibilidad de construir hasta la redacción de la nueva inundabilidad una vez finalizadas las obras hidráulicas? Pues el Ayuntamiento solicitará en cada trámite que se tenga que hacer los informes necesarios a cada ente, incluido URA, y estos pues redactarán los informes que ellos crean oportunos. Y última, ¿posee el Ayuntamiento el plan funcional del Centro de Especialidades Zalla en Carterri? ¿Desde qué fecha? No consta dentro del Ayuntamiento y se solicitará. Por otra parte, desde Zalla Bay nos piden que demos cuenta en el Pleno de lo siguiente.
En cuanto a los contactos mantenidos, el día 7 de febrero se mantuvo una conversación telefónica con el director de Patrimonio Natural y Cambio Climático y el día 11 de febrero con la propia viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco. En ambas conversaciones se nos dio cuenta de la situación y, entre otras cuestiones, nos indican que los residuos de Zaldívar no se van a trasladar al vertedero de las lagunas. Durante esos días también se intentó contactar en varias ocasiones con el director de Administración Ambiental hasta que su área nos comunicó la imposibilidad de contactar con él. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco nos comunica posteriormente en una de las diversas comunicaciones telefónicas mantenidas que va a realizar una inspección en todos los vertederos, incluido el de las lagunas, y tras tener el resultado de la inspección se realizará un nuevo análisis de la situación. Se ha solicitado ya realizar el informe de estabilidad y se ha solicitado también el informe de la inspección realizada en el vertedero de las lagunas. Eskerrik asko, Susana. Pasamos al punto número 11, ruegos y preguntas. Joseba. Eskerrik asko. Bueno, teníamos unas cuantos ruegos y preguntas, pero bueno, la primera sería que antes de hacer afirmaciones tan gratuitas como que hemos dejado la residencia hundirse, que el propio alcalde mire las partidas presupuestarias, que creo que se han multiplicado por 3, estando Zayabay. Tenemos una partida presupuestaria que no tiene nada que ver con la que empezó, de la misma manera que se ha instado a Diputación varias veces para que cumpliendo la ley por la que se tenía que hacer cargo de las residencias municipales, no lo ha hecho, es otra prueba, aparte de las gestiones propias con la mancomunidad. Y también se hizo un estudio de sostenibilidad, porque una cosa es apostar, liderar, y otra cosa es meter dinero. Eso no se llama gestionar, eso se llama disparar con pólvora de rey. Cuando se hace un estudio y dice que la situación de la residencia es insostenible, que está fuera de rango, que dice que el ratio de trabajadores no es adecuado, que las compras no son adecuadas y que por ese camino vamos a llegar a un endeudamiento todavía mayor, y el equipo actual de gobierno coge ese documento que lo hemos pagado entre todos y lo mete en un cajón y dice que va a apostar por seguir en esa senda de derroche, porque eso es un derroche. Si no ponemos fin, será un derroche. Entonces, yo le rogaría al alcalde que tuviese un poco más de rigor antes de quitarse de un plumazo 8 años de gestión. Está en la propia página web del ayuntamiento, no es difícil encontrar. Evidentemente, en la residencia está la situación en la que está y lo que hay que preguntarse quizá es por qué se ha llegado a la situación en la que está. Y simplemente quizás conviene recordar el debate que tuvimos en la cadena SER en campaña, que las palabras del portavoz de Zayabay fue decir que la residencia era un muerto. Y yo creo que eso es reflejo del tratamiento que se le ha dado a la residencia en los 8 últimos años. Y yo creo que ese tratamiento es la consecuencia de cómo está hoy la residencia. Bueno, eso era un ruego, ¿no? Pues he contestado al ruego. El siguiente ruego, por favor. Bueno, llevamos un año rogando al equipo de gobierno que atienda en tiempo informa las preguntas que le hacemos desde la oposición y que nos responda dentro del plazo de 5 días, como establece el Reglamento Orgánico Municipal, a cuantas cuestiones le trasladamos. Creo que la paciencia tiene un límite y, bueno, ya llevamos un año en el que no se nos contesta nunca, prácticamente, en los 5 días, y a veces que se esperan meses para decir que se ha trasladado al área. Hay determinadas entradas que nos preocupan más que otra. En concreto, le pedimos respuestas a la entrada 41-2020 del 27 de febrero, estamos hablando de febrero, del nombramiento de Xavier Querol, coordinador de emisiones a la atmósfera. Otra entrada, la 48-2020, es del 9 de marzo de 2020. Creo que se pasa el periodo de los 5 días de manera amplia. Aportaciones al estudio de la calidad del aire de Zaya por parte del Grupo Municipal de Zayabay. Entrada 77-2020, del 12 de mayo de 2020. Solicitud de informes de secretaría y otros de la época de la firma del Convenio del Carmen. Entrada 78-2020, del 12 de mayo de 2020. Solicitud del proyecto de urbanización del Carmen Oeste, más informe de URA previo a la aprobación inicial del proyecto, más acceso al expediente
de 2007 sobre el Carmen Oeste. Luego tenemos una entrada, la 3449, en la que se solicitó un acceso al vertedero por el barrio de Gallardi, y en el pleno del 6 del 5 de 2020. Se nos contestó en el pleno del 9 del 8 de 2019, que en el pleno del 9 del 8 de 2019 se nos había contestado, pero la concejala no ha hecho acuse de recibo. Hemos preguntado a los técnicos y no entiende que esté contestado porque no aparece en ningún lado. Entonces, si es posible, una vez más, que se conteste esa entrada. Y luego la entrada 3443 del 26 de julio de 2019 y reformulada en marzo de 2020 sobre el acondicionamiento del firme del Bidegorri, Aranguren y Barra. Esas entradas están sin contestar todas ellas. Perdona, Joseba, yo creo que hay algunas que están contestadas. Otra cosa es que nos guste la respuesta, pero hay muchas de ellas que están contestadas. Revisaremos todas y cada una de ellas por si falta alguna, pero muchas de ellas están contestadas. Y el tema de las alegaciones presentadas al informe, pues bueno, se pasaron las alegaciones, ha pasado lo que ha pasado, está todo detenido y faltan las alegaciones de todo. Y se contestarán a todas, lógicamente. Pero las entradas, muchas de ellas están contestadas. Voy a revisar por si acaso falta alguna. Y si hay alguna en la que nos gusta la respuesta, lo siento, pero creo que hay algunas que sí. La respuesta nos puede gustar más o menos. Lo que no nos gusta es, sobre todo, el tiempo que se tarda en responder. Desde el 27 de enero no se ha publicado ningún número del Zaya Info. Estamos en julio. Nos gustaría que nos dieseis alguna explicación de esta falta de comunicación, porque entendemos que el alcalde se puso al frente de la publicación, ha estado 6 meses con un equipo de comunicación como apoyo que ha costado 15.000 euros extra, y resulta que desde enero no se ha publicado nada. No, el alcalde no se ha puesto al frente de la publicación, no te equivoques, y no quieras confundir. Otra cosa es que el área de comunicación siempre depende en las áreas de un cargo político y en este caso depende de mí, pero yo no me he puesto al frente de la publicación, o sea que te pido por favor que no malinterpretes. En el primer pleno yo entendí que ibas a ocupar el puesto de director de comunicación. Director de comunicación, no hay director de comunicación en este ayuntamiento, por favor. O me expliqué yo mal o entendiste mal, una de las dos. Responsable de comunicación. El tema de la no publicación desde el número de enero, yo creo que ya os explicamos. En su momento venían elecciones y preferimos, pues bueno, para que no cupiera ninguna duda. Esperar a que pasaran las elecciones para publicar, y llegó el COVID. Estando el COVID entendíamos que no correspondía buzonear revistas en las casas, pues en esta situación. Y ahora que ya se puede, en el momento que pasen las elecciones del día 12 de julio, la semana siguiente, estará la revista en los buzones. Bueno, el COVID puede tapar muchas cosas, pero todas no. La revista sale el 27 de enero, que es bastante tarde. Y la revista de febrero se prepara en enero, no se prepara en marzo. Luego, la revista de febrero podría haber salido perfectamente. La de marzo, perdona que no he acabado, la de marzo, si se hubiera preparado en febrero, hubiera salido en la época del COVID. Y luego yo creo que, aunque no hubiera salido una revista con todos los elementos que sale habitualmente, hubiera estado bien una revista en los 3 meses de confinamiento, hubiera estado bien sacarla. Y sobre todo porque los técnicos han dicho, los técnicos no los del ayuntamiento, sino los técnicos en la pandemia, que el papel no tenía ningún problema para el contagio. Lo que quiere decir es que ha habido inacción, nada más. Bueno, me parece que no me he vuelto a no explicar bien. He dicho que la revista de febrero no salió porque había elecciones en marzo. ¿Eso disculpa? Bueno, nosotros intentamos recordar que hay aquí una revista que mandó la Junta Electoral retirarse en periodo electoral. Y otra que no, otra que os echó para atrás porque os pasasteis de frenada y no había ningún inconveniente. Una cosa es hacer loas del ayuntamiento y otra cosa es que no se pueda sacar la revista. Bueno, Joseba, mira, nos ha tocado a nosotros gestionar la crisis, en este caso, y nosotros hemos entendido que en la situación en la que estábamos no era inconveniente repartir 4.000 revistas por los buzones. Nos hemos podido equivocar. Mucho. No, pues igual sí, lo asumimos. Supongo que nos habremos equivocado en muchas decisiones, porque hemos tenido que tomar muchísimas decisiones. En muchísimas habremos acertado y en otras nos habremos equivocado. No estamos hablando del COVID, estamos hablando de la revista,
Bueno, el que no salga a la revista es consecuencia de eso, te lo trato de explicar. Bueno, pero bueno, sí, bueno, Joseba, por favor. Bien, seguimos con comunicación, que parece que es el fuerte de este ayuntamiento. Gracias a un post en Facebook de la plataforma Ekarterrin Behar Dugu, nos hemos enterado del avance de los proyectos del futuro centro de especialidades y del no avance del nuevo instituto. Entendemos que son temas con la suficiente relevancia para que el alcalde dé cuenta de ellos en el Pleno o al menos en Junta de Portavoces. Parece que el manejo de la información nos va a traer muchos quebraderos de cabeza en esta legislatura. ¿Puede, por favor, el señor alcalde informar a este Pleno también de los avances de estos dos proyectos y de los pasos que ha dado el ayuntamiento? Vamos a ver, ya hemos dado cuenta de lo del centro de especialidades, que lo hemos dado en el primer pleno que ha salido, y de lo del instituto nosotros seguimos trabajando. El post que haya puesto en Ekarterrin Behar Dugu, pues bueno, lo ha puesto en Ekarterrin Behar Dugu. Nos parece perfecto que se dé cuenta Ekarterrin Behar Dugu por la labor que ha hecho, pero creemos que como representantes municipales también tendremos que tener acceso a esa información en tiempo y forma. Ekarterrin Behar Dugu nos preguntó a ver cuál es la situación y le dijimos que a día de hoy la parcela que estaba no está disponible. Yo creo que eso es el conocimiento público de todos. No tienen... Vamos a tener que preguntar siempre, nunca va a salir de motu propio, va a salir una información de este equipo de gobierno. Tenemos que preguntar absolutamente por todo. Vamos a ver, me parece que no se ha comunicado porque no hay información. Si la información es que a día de hoy no disponemos de parcela, pues es que a día de hoy no disponemos de parcela, no hay ninguna otra información. Es que no sé qué información nueva pretendes que os demos. Todos los movimientos del Carmen, por ejemplo. Bueno, los movimientos del Carmen vienen por solicitud de otras administraciones. Eso. Bien. En julio de 2020, a julio de 2020 todavía no tenemos noticias del estudio de emisiones de Glefaran y de la calidad del aire en Zalla y Güeñes, que prometió el alcalde de Zalla junto al alcalde de Güeñes a principio de año y para el que se presupuestó 100.000 euros. Tampoco tenemos noticias de aquel nombramiento, entre comillas, del señor Querol y el Grupo de Investigación Atmosférica de la UPV para llevarlo a cabo. ¿Nos puedes decir qué habéis hecho para contratar este estudio y los servicios de los científicos reseñados? Contestaremos en el siguiente pleno. Bien. El 9 del 3 del 20 hicimos la entrada 48-2020, aportaciones al estudio de la calidad del aire por parte del Grupo Municipal Zallabay y todavía no tenemos ninguna respuesta. ¿Alguna novedad? Ya os he comentado antes que se pasó a las personas que las van a analizar, pero ya sé que para vosotros el COVID no ha pasado, pero el COVID ha pasado para mucha gente y bueno, pues estamos a la espera. Entonces, pues cuando tengamos una fecha de cuándo lo vais a tener, os informaremos. Desde el 3 de marzo de este año, 4 meses, estamos esperando una respuesta a nuestras preguntas sobre el vertedero de las lagunas y mira por dónde han llegado hoy a 3 horas y media antes de empezar el pleno. Gracias de nuevamente y debemos recordar al equipo de gobierno que el plazo son 5 días y no 4 meses, pero seguimos preocupados. ¿Podemos estar tranquilos? ¿Cómo es posible que este ayuntamiento, a la vuelta del verano y con la información con la que cuenta, no haya recabado todavía desde el pasado noviembre ninguna información de bomberos, Diputación Foral ni Gobierno vasco referente a los incendios de julio de 2019 que eliminan riesgos para este verano? Algo pasó en el vertedero y no lo sabemos. El dolor causado en Zaldívar a las familias de Joaquín y de Alberto debería alertarnos de la peligrosidad del vertedero que tenemos encima de nuestras cabezas y tomarnos lo que pasa con ellos como la mayor prioridad del equipo de gobierno. Y esto no está pasando. No es suficiente con responder a la oposición, entre comillas. Las concesiones de las licencias administrativas son de carácter reglado y no discrecional para la Administración, por lo que si concurren los presupuestos legales y reglamentariamente establecidos, los referidos actos concesionales y autorizados han de concederse. El Ayuntamiento creemos que tiene margen suficiente de maniobra para superar los mínimos que establece la legislación vigente y añadir medidas de prevención y seguridad que nos permitan mirarnos a la cara y decir, en caso de que suceda cualquier accidente, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. ¿Va a tomar esa responsabilidad este ayuntamiento y ejercer de manera celosa la supervisión de la instalación más peligrosa de nuestro municipio junto con Glefaran?
El ayuntamiento lo ha hecho, lo hace y lo hará. Una vez más, debemos preguntar por el plan de legislatura. Recordamos que en el pleno del 26 de julio de 2019 se nos dijo que se iba a redactar para finales de este año. Ante la falta de noticias del mismo, nuevamente preguntamos el 4 de marzo de este año y se dijo que en periodo electoral no se debe sacar. ¿Lo tenéis ya listo? ¿Nos podéis dar ya la fecha de publicación? Quisiéramos recordar además que el plan de legislatura no es un adorno para las elecciones o en campaña. Es la hoja de ruta del equipo de gobierno y con la que tiene que trabajar todos los técnicos. Está listo y después de elecciones será público. Bueno, estamos en julio. También es el COVID. Claro, si vamos... Sí. Por último, rogamos al equipo de gobierno que solicite a la oficina técnica revisar y actualizar las medidas de ralentización del tráfico en la calle Nuestra Señora del Rosario y La Costanilla. Creemos que hay un hecho incontestable. Los vecinos de la calle, los padres de los alumnos de Mimeti, clientes de establecimientos hosteleros, incluso vecinos de otros pueblos que vienen, sobre todo el miércoles al mercado, nos han trasladado el mismo mensaje, que los coches van muy rápidos en el tramo entre la iglesia y La Costanilla y en días de lluvia se convierte en un patinaje el paso de cebra de La Costanilla y los coches algunas veces deslizan y entran al propio paso, con el peligro que eso conlleva para los viandantes. Creemos que, bueno, los técnicos dirán, pero que hay que establecer medidas complementarias ahí. ¿Ya se va? No. Bien, por último, esto ya pues, también es un ruego, sería muy triste tener que recurrir al Ararteko o a la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública para denunciar la forma en que este equipo de gobierno está tratando la información y que el Ayuntamiento de Zalla recibiera una amonestación o similar por este hecho, por lo que rogamos que se responda en tiempo y forma a nuestras entradas. Tan grave nos parece que no se conteste por ineficacia como que se haga por estrategia política. El episodio recientemente vivido con relación a la petición del convenio del Carmen Oeste así lo corrobora. 2 veces se pidió por escrito ese convenio, otras 2 veces te lo pedí de manera verbal y te lo pedí un lunes cuando ese mismo lunes estaba en el BOE y me dijiste que ya me lo mandarías. Se publicó en el BOE antes que 4 peticiones hechas por este equipo, por este grupo. Esta es la forma en que se corrompe la política. ¿Cómo le podemos pedir al ciudadano que cumpla las ordenanzas si el propio equipo de gobierno las incumple de manera sistemática? Creemos que estas actuaciones son las que nos alejan de la ciudadanía. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Joseba. Nela. Nela. Este verano, a consecuencia del COVID-19, la actividad normal de la Antxokia en lo relativo a cultura y fiestas, etcétera. Este verano, a consecuencia del COVID-19, la actividad normal de la Antxokia y de lo relativo a cultura, fiestas, etcétera, que se venían realizando hasta ahora, se ha suspendido. ¿Ha pensado el Ayuntamiento en alguna programación alternativa para que la población de Zalla pueda disfrutar de actividades de este tipo al aire libre? ¿Cuáles y cuándo? Eskerrik asko. Vale. Os pasaremos el programa de actividades que hemos hecho. Nela. Eskerrik asko. Bueno, a una de las respuestas de las preguntas metidas por escrito, que se nos ha contestado que el movimiento de tierras era una solicitud de acopio,
pues vamos a solicitar el expediente. No tengo ni idea de qué número de expediente es, pero bueno, pues el expediente que está ligado a esta pregunta y a esta respuesta. Con la contestación de una asesoría de que se puede pedir el permiso de obra sin haberse terminado la licitación de la obra, nos surge una segunda pregunta, y es cómo se hace el pago de tasas, cómo se hace el pago de la ICIO, cómo se hace el pago de la tasa de residuos, que se supone que es algo que se tiene que poner cuando se autorizan las obras. Tampoco lo sé, ¿eh? Igual nos dice la técnica o el técnico competente que no es necesario. Lo consultaremos. Ha contestado la portavoz de Nacionalistas Vascos que cada vez que el ayuntamiento tenga que hacer un paso, que solicitará el informe de URA. Los pasos que no dé el ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento fiscaliza pasos que no dé el ayuntamiento, si no, igual nos tenemos que dirigir a los organismos competentes. Quiero decir, la obra en el Carmen no es del ayuntamiento, en principio, es del Departamento de Salud. Entonces, bueno, igual esas preguntas las dirigiremos al departamento. Lo que quería decir es si el ayuntamiento tiene que fiscalizar todos los pasos que se den en ese proyecto. Pues te haré la consulta y te diremos qué pasos son los que tiene que fiscalizar. Vale. Exactamente, porque me puedo equivocar. O sea que prefiero que hacer la consulta y contestarte qué pasos son. Y luego no me ha dado tiempo a terminar de repasar todos los decretos, pero bueno, hemos pedido un par de expedientes asociados a unos decretos Sí, se habilitará el acceso. Cuando podáis, porque, pues bueno, sin entrar en la falta de eficacia, eficiencia y todo eso, pues hemos aprendido a esperar. Hemos aprendido a esperar. Y sí que queríamos preguntar por el decreto 445/20, más que nada por el déficit de recursos que tiene este ayuntamiento, no por otra cosa, falta de interventora, defectos en secretaría, pues muchas veces que no hemos tenido secretaría, personas que, bueno, pues que recortes también que se han dado, pues porque se marchó una persona con una determinada categoría profesional y no se ha cubierto la plaza vacante. El decreto 445/20, que queríamos preguntar que a cuánto asciende la subvención que se le va a solicitar a Emakunde, o a cuánto puede ascender, o si no, nos decís la norma en la que está publicada y qué es lo que se va a solicitar con esa subvención. Vale, de acuerdo. ¿Algo más, Nela? Es Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nela. ¿Josu? Ay, sí, tenía un ruego. Perdón, ya lo siento. Sí. ¿Ves? Ahora te la debo yo a ti. Eso es, ahora te la debo yo a ti, ya lo siento. El ruego es que el turno de ruegos y preguntas sea un turno de ruegos y preguntas y no de debate. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nela. ¿Josu? Sí, precisamente, mira, me ha venido bien, porque estábamos pensando lo mismo. Ruegos y preguntas, yo Sí, estábamos pensando lo mismo y precisamente yo le hago el ruego al señor alcalde de que convierta el punto del orden del día de ruegos y preguntas en ruegos y preguntas. Es decir, aquí, no sé, aquí cada vez que se pregunta, principalmente por parte de un grupo político, se hacen juicios de valor y se hacen intervenciones que no tienen nada que ver ni con un ruego ni con una pregunta. Por lo tanto, eso es muy importante. Luego, me gustaría saber si la nueva revista, cuando salga la nueva revista, si va a informar o va a deformar. La revista va a informar. Vale, pues que informe, que no se vaya como ha sido la norma hasta ahora en los 4, 5, 6 o 7 últimos años, que deformaba más que informaba.
Y luego, hay otra cosa que yo no lo sé, esto puede ser un defecto mío. Creo que si hay un reglamento municipal de funcionamiento de estas sesiones, hay que revisarlo. Hay que revisarle. Hay que revisarle porque si ese reglamento municipal acepta lo que yo he visto en este pleno, entonces ese no es... Ahí lo que se está haciendo es un pleno paralelo. Se está haciendo un pleno paralelo y además un pleno paralelo no dirigido por la corporación municipal, dirigido por un grupo de la oposición. Me parece absolutamente impresentable en democracia asistir a lo que he asistido hoy. Eskerrik asko, Josu. Segundo, Koldo. ¿Quieres intervenir, Koldo? Sí. Bueno, pues entonces se da por finalizado el pleno y una vez que esté apagada la cámara puedes intervenir. ¿Está, Sonia?